Pues bien, vamos a iniciar el capítulo 18 de Mateo en esta lectura con comentarios, una lectura comentada. Y bueno, la lectura es un poquito rápida, hasta parece que voy a la carrera, que voy a prisa. Bueno, pues tiene que ser así de esa manera, ¿verdad? Porque son muchos los capítulos, son muchos los libros que vamos a estar viendo hasta terminar todo el Nuevo Testamento. Los últimos 3 libros que enseñaré del Nuevo Testamento serán el libro de Hebreos, el libro de los Hechos y el Apocalipsis, ¿verdad? Por el tamaño de los libros, que son grandes y que van a llevar muchos videos. Pero bueno, pues vamos al capítulo 18 de Mateo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Los niños, Dios ama a los niños, y los niños tienen un alma, un corazón maravilloso, tan así que Dios lo pone que si no nos hacemos, que si no nos volvemos como niños, pues no vamos a entrar en el reino de los cielos. Subí un video, también te lo recomiendo mucho, me ayudaron a grabarlo mis nietos, algunos de mis nietos, yo tengo 9 nietos, pero bueno, 3 de ellos estaban aquí cuando yo lo grabé y me ayudaron. Y se llama ¿Por qué mataste al niño? Sí, todos llevamos un niño hermoso, ¿verdad? Pero hay un momento en que dejamos de ser niños, como si lo matáramos, y entonces empezamos a ver la vida de otra manera. Por eso aquí dice que si no os volvéis como niños, o sea, vuelve a ser niño con esa inocencia y sin malicia. Eso es lo que Dios quiere. Muy bien. Y luego dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo los 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Bueno, pues aquí está: pecamos con nuestros ojos, pecamos con nuestras manos, ¿verdad? Y tenemos que mantener precisamente, en la cruz, ¿cómo fueron castigados también los ojos del Señor? Bueno, recuerde que le pusieron una venda también al Señor, ¿verdad? ¿Cómo fue castigada su lengua? Bueno, pues le dieron a beber vinagre y así. Entonces, tengamos mucho cuidado, mantengamos nosotros controlados, con dominio propio, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, que son con los cuales nosotros pecamos. Mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que aún sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Sí, los niños son menospreciados de muchas maneras. Y Dios dice aquí que no los menospreciemos. Así es que alerta. ¿Cómo tratas a los niños? Ten cuidado. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Bueno, pues este pasaje de las 99 y de la oveja descarriada, no nos olvidemos, ¿verdad? Mantengamos misericordia por aquellos que en algún tiempo se han descarriado. Nosotros mismos quizá en algún tiempo lo hayamos hecho, o conocemos a alguien que lo ha hecho.
mantengamos nuestro amor así como el hijo pródigo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces sí, seamos muy misericordiosos con aquellos que en algún momento se han descarriado. Bien, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Todo un proceso para las ofensas, para las faltas entre personas. A ver, arréglate discretamente con tu hermano, con tu hermana. Arréglate con él. No andes publicando que, no, pues es que aquella es una esto, es una lo otro. No. A ver, sé prudente, sé justo, no difames. Dios no quiere que difamemos la honra de los demás. Entonces, arregla tu problema con la persona, ponte a cuenta. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. ¿Ok? Y luego, si esto continúa, pues entonces ya los testigos son importantes, para que conste todo lo que ha ocurrido. Y luego, pues ahora dilo a la iglesia. Esto ya no se hace, Es más, aquellas iglesias, aquellos pastores que siguen este proceso, no son vistos muy bien, con aquello de que no los avergüences, y eso no es bíblico, es al contrario. Mira, Sofonías dice que que el perverso no conoce la vergüenza. Tradúcelo al revés. Fíjate bien. Aquel que no es avergonzado, poco a poco se va a hacer perverso. Eso es lo que nos enseña. Bueno, eso ocurre, por ejemplo, con los niños. Ahora la psicología dice, no los avergüences, no los regañes. Eso ha hecho que muchos niños se hagan perversos. Qué interesante, Bueno, pues en la iglesia algo semejante también tiene que ser. Las faltas también tienen que decirse en la iglesia. Y bueno, y si no, pues entonces échalo fuera, o sea, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay un pacto ahí. Sí podemos ponernos de acuerdo para muchas cosas, entre ellas, pues para una petición delante del Señor, para digamos, cuando nosotros, ofrecemos al Señor algún sacrificio de nuestra parte, podemos hacerlo también, ¿verdad? Porque porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pues qué lindo, porque aquí estoy yo y ahí estás tú. Somos 2. Entonces el Señor está aquí, está contigo y está conmigo. Gloria sea al Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No voy a explicar esto, Muy bien. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, digamos a un amigo de él, a un conocido de él, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Bueno, pues también aquí vemos, ¿verdad? Una persona a la que se le perdona todo y luego él no es capaz de perdonar a los demás. Eso es un mal corazón. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, ¿verdad? O sea, no se merece otra palabra más que la primera, malvado. Toda aquella deuda te perdoné,
porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Perdonar, 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 perdonar. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos todos los días. Aconteció que cuando Jesús, estoy en el capítulo 19, terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no le separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió dar a vuestras mujeres, repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Si yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Pues sí, definitivamente. Bueno, pasaje controversial para muchos, pero no, es muy clara la escritura. A ver, ¿permite Dios el divorcio? La respuesta es sí. Y ya ahí tengo un video que se llama Dios sí permite el divorcio, ¿verdad? Y ahí doy más explicación. Aquí ahorita no puedo darla del todo, solo comentaré. A ver, la pregunta que le hacen es, porque así se permitía en el Antiguo Testamento, dice: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque así se permitía, ¿verdad? Y entonces él aclara que no por cualquier causa, ¿verdad? Sino por causa de fornicación. Ahí sí. Bueno, los otros versículos también tienen su explicación clara, pero no puedo detenerme mucho. Te recomiendo el video. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. A ver, bueno, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, ¿verdad? Otros se hicieron por causa de los hombres, y otros, dice aquí, ¿verdad? Bueno, pues por causa del reino de los cielos. O sea, el no tocar mujer, ¿verdad? El no tener relaciones sexuales. Pues algunos, como los reyes, hacían eunucos para que fueran los guardias de la reina, por ejemplo, y nunca tuvieran ocasión de tener alguna promiscuidad sexual con la reina, ¿verdad? Otros por causa del reino de los cielos, sí, los que deciden consagrarse a Dios, ¿verdad? Y nunca tocar mujer, nunca tocar varón. Me refiero en el caso de las mujeres. Ahora, bueno, luego dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo: ¿cuáles? Y Jesús les dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Enseñanza número 1. Los pecados empiezan a contar desde la juventud, no en la niñez. Desde la juventud. Bueno, pero ese momento solo es un momento que Dios sabe en qué momento ya le cuentan los pecados a un joven. No hay una edad establecida por la palabra del Señor. Bien, número 2. Pues vemos una persona que pues se había esforzado, este joven se había esforzado, pero pues había un problema, ¿verdad? Se había esforzado en muchas cosas, pero todavía tenía ahí algunas debilidades, se dice ahora, ¿verdad? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y entra y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué le pide el Señor? ¿Qué descubrió el Señor?
Pues que amaba el dinero. De hecho, sabemos que no pudo cumplir lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Pero a mí me maravilla aquí que le dice, ¿quieres ser perfecto? O sea, es cierto, eres un buen hijo de Dios, sí, pero todavía te falta más todavía. Camina hacia la perfección. ¿Quieres ser perfecto? Y bueno, ese es el pedimento que el Señor le dice al joven. Pero lo que me gusta mucho es cuando le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Dalo a los pobres. A ver, vende lo que tienes. Tenía mucho, era rico. Dalo a los pobres, pues ahora los pobres serían ricos. Fíjate bien, dalo a los pobres, ahora ellos serían ricos. Aquí de alguna manera a los ricos les está llamando pobres. Otra vez, de alguna manera a los ricos les está llamando pobres. Cuidado cuando aquellos que se enamoran, que ponen su corazón en las riquezas, ya no son ricos. Ahora son pobres. Pobres. Cuidado. Dios no ve igual las cosas que nosotros, ¿eh? Entonces, ¿podemos tener cierta riqueza? Sí, pero no pongamos el corazón allí. Muy bien. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. A ver, esto de la aguja, algunos por allí, a ver, en primer lugar déjame decir algo. Dios no está diciendo que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos. No está diciendo eso. Sí van a entrar en el reino de los cielos algunos, no todos, pero igual pobres. Algunos entrarán y otros no. Entonces, no está diciendo que no van a entrar en el reino de los cielos. Número uno. Número dos. La aguja. Aquella famosa aguja, ¿verdad? La quieren ahí, a ver, suavizar, porque como que parece muy dura esta palabra, ¿verdad? Y no, es que el Señor no se estaba refiriendo a la aguja, la que nosotros conocemos como una aguja para coser. No, se refería a aquella puertecita que se le llamaba aguja. Lo que pasa es que los que enseñan qué es la aguja para coser son muy ignorantes y no conocen. A ver. Aquí, directamente, ¿verdad? En primera instancia la enseñanza es sobre la aguja de coser, ¿verdad? Entonces, ya acomódalo después como quieran, ¿verdad? Y bueno, respeto también los que piensen de otra manera, pero aquí lo principal es que el Señor no está diciendo que no van a entrar. La enseñanza es no pongas el corazón en las riquezas. Esa es la enseñanza principal. Bueno, y luego dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar las 12 tribus de Israel. La pregunta es que si eso incluye a Judas. Interesante, ¿verdad? Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la tierra. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. ¿Qué nos invita a todo esto? Pues nos invita precisamente a dejarlo todo por causa del Señor. No, ya entendemos, ¿verdad? Dejarlo todo no es ya salte de tu casa, vende los muebles, vende tu coche. No estamos hablando de eso. O sea, no tomemos unas posiciones así exageradas en demasía. No es necesario, ¿verdad? Simplemente desprendámonos de las cosas materiales para amar al Señor y para servir mejor a nuestro Dios. Capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera,
vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir el que había ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor todo el día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer con lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hay mucho de qué hablar aquí, bastante. Un denario. Bien, un denario, vamos a traducirlo, era el salario mínimo. Por trabajar todo el día, un denario. Ese denario debemos traducirlo al día de hoy y ese sería el salario mínimo correcto. Interesante, hay que hacer la conversión. Otro, la jornada de trabajo es de 12 horas. ¿De cuántas? De 12. Subí un video que se llama Dios quiere que trabajemos 12 horas. Sí, no es que, mira, esa es diabólica la semana de laboral de 40 horas. Eso es diabólico. Esa no es la voluntad del Señor. Por muchísimas razones es una trampa del diablo. Bueno, hay que trabajar 6 días a la semana, hay que trabajar 12 horas diarias. Esta es la voluntad del Señor, para ser bendecidos y prosperados. Muy bien, más enseñanzas tenemos aquí. A ver, había hecho Dios, Jesús había hecho un trato con sus trabajadores y le dijo: ve a trabajar y te daré un denario. O sea, ¿cuál fue el acuerdo? ¿Verdad? Arréglame este jardín y te daré 300 pesos. Me vas a hacer esto y esto. Ese es el acuerdo. Arréglame mi coche y ¿cuánto es tanto? Ok, bueno, ese es el acuerdo. O sea, cuando hagas un negocio, primero llega a un acuerdo. Otra vez, entiende esto. Cuando hagas un trato con cualquier prestador de servicio, con cualquier empresa, lo que sea, primero haz un trato. Que queden bien claros los términos del trato para que luego no haya malentendidos. Eso es sabio, eso es ser inteligente. Bien, otra cosa más. Bueno, pues el Señor, aquí el amo, el Señor, pues dio su dinero como Él quiso, ¿no? ¿Verdad? Y murmuraban de Él. Entonces, cuidado, porque somos muy envidiosos. Vemos que al otro ya le prestaron la camioneta. ¿Por qué a aquel le prestaron la camioneta? A mí también préstemela. ¿A aquel le dieron mediodía? Y ni sabes ni por qué, ¿verdad? No te tienen que dar explicaciones a ti, pero le dieron mediodía, ya se va. ¿A aquel le dieron mediodía? Y así, somos muy envidiosos. Dejemos que los dueños de la empresa, dejemos que el señor de ese negocio haga lo que él quiera. Tú haz lo tuyo y no tengas envidia de los demás. Bueno, me quedan unos 5 minutos. Sigo adelante. Estoy en el capítulo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los alguaciles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esta es como la 5ª vez que el Señor habla de la resurrección. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo:
ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, eran hijos de mami. Yo creo que estos dos hijos tenían mamitis, ¿eh? Todavía la mamá andaba ahí por ellos. No nos dice la palabra cuántos años tenían, ¿eh? Pero bueno, cuidado con la mamitis, ¿eh? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. A ver, Jesús no lo podía todo. ¿Qué te parece eso? Jesús no lo podía todo. Esto no podía hacerlo. Otra cosa, Jesús no lo sabía todo. Recuerda que la hora, el día y la hora, Él no lo sabe, ni el Hijo del Hombre, ¿verdad? Sino mi Padre. Interesante. Ahí vemos una parte limitada del Señor Jesús en su dimensión terrenal, ¿verdad? Ni lo sabía todo, ni lo podía todo. Cuidado, ¿eh? Y muy interesante eso, ¿eh? Luego vemos, a ver, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Bueno, o sea, los ricos siempre son los que van a gobernar, punto, es lo que nos está diciendo. Los ricos siempre van a tener el poder, ¿verdad? Dice, se enseñorean. Se enseñorean. Enseñorear es una palabra mala. Enseñorear no le gusta a Dios. Señorear es lo que le gusta al Señor. Por ejemplo, puso al hombre sobre toda la creación para que el hombre señoreara. ¿Okay? Cuando viene la maldición contra la mujer, ¿verdad? ¿Qué le dice? Que el hombre se enseñoreará. O sea, hará un mal señorío sobre tu vida, mujer. Sí, eso está. Hablamos del hombre carnal, ¿eh? El hombre carnal va a hacer un mal uso del señorío que Dios le ha dado. Va a ejercer una autoridad de una manera muy en contra de Dios. O sea, va a ser una autoridad mala para con su mujer. Cuando el hombre es un hombre natural, pero el hombre espiritual hará un buen señorío para con su mujer. Déjame decirlo de otra manera, y más adelante, no te vayas a asustar por lo que voy a decir, pero más adelante lo voy a explicar. El propósito natural de toda mujer es destruir a su marido. Luego lo voy a explicar, no te enojes conmigo, luego lo voy a explicar, ¿verdad? Y el propósito natural de todo hombre es destruir a su mujer. Eso es en lo natural, pero en lo espiritual no es así. Una mujer espiritual no va a destruir a su marido. Un varón espiritual no va a destruir a su mujer. Mira, en el pasaje del divorcio, ahí yo quería comentarlo, cuando dice que cuando los dos se casan ya no son dos, sino son uno, ¿eh? Interesante. Hay una revelación que Dios me ha dado al respecto de esta relación. Los casados no son dos delante de Dios, es uno delante de Dios. Serán una sola carne. Y como ella representa la carne y el varón representa el espíritu, por eso es que la mujer va a buscar destruir, porque representa la carne, va a buscar destruir a su varón. ¿Ok? Y el hombre va a buscar destruir a su mujer. Esa es la lucha del espíritu contra la carne que nos dice la palabra del Señor. Luego hablaré específicamente de este tema, porque ya quiero cerrar aquí, ¿eh? Bueno, ¿dónde me quedé? Porque me quedan 2 minutos nada más. A ver. Ok. Está hablando de los gobernantes. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esto no requiere explicación, ¿eh? Todos a servir, todos a ser humildes, ¿verdad? Para ser grandes en el reino de Dios. Bien, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hagamos esto. Quiero cerrar. Dice... al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús les llamó y les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos.
Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Bueno, pues aquí ha terminado el capítulo 20. Acabo de terminar el capítulo 20 del libro de Mateo. Nos quedan 8 capítulos. Y bueno, pues a ver, creo que sí, déjame ver, porque no vaya a ser que esté dando el dato equivocado. Sí, creo que nos quedan 8 capítulos, ¿verdad? Quizás unos 2 o 3 videos más, y con ello terminaremos, aquí está, capítulo 28, sí. Y bueno, con ello terminaremos el Evangelio de Mateo. Espero que te estés gozando. Para mí es un gozo, un deleite leer de la palabra del Señor. Me gozo, siento esos ríos de agua viva cuando estoy compartiendo. Yo sé que tú también lo sientes, ¿verdad? Pues muchas bendiciones para ti y toda tu casa. Amén.